entrada de la luz. Entonces, cuando yo levanto el espejo, ¿sí? Perdón. Cuando yo levanto el espejo, pero lo pongo en bulb. Ya, ahora sí. ¿Sí ven todos ahí? Sí, señor. Ok, listo. Cuando yo levanto el espejo, ahí pasa la luz. Yo voy a meter el dedo como si la luz estuviera pasando. ¿Listo? Cuando yo bajo el espejo, no hay paso de luz. Esa levantada de este espejo, ¿sí? La mide la velocidad de obturación. Entonces, des en cuenta. Un segundo en fotografía es algo como esto. Pare de contar. ¿Listo? Si yo tomo ese segundo y lo divido en 500 partes, va a pasar esto. Ojo al espejo. No se alcanza a ver mucho, ¿sí? Pero él se levanta. Noten otra vez. Voy a enfocar aquí más para que vean. ¿Sí alcanzaron a ver? Sí, señor. Exacto. Ok, exactamente. Entonces, la velocidad de obturación la maneja directamente la cámara, ¿sí? Aquí esta que es análoga, yo le voy a decir, mira, yo quiero que un segundo me lo dividas en, la pongo así como así está al derecho. Yo quiero que un segundo me lo pongas en 500 partes, o en 250 partes, o en 125 partes, o en 60, o en 30, ¿sí? Pero las cámaras digitales, obviamente, podemos manejar tiempos mejores, ¿sí? Como un segundo, 2 segundos, 3 segundos, ¿sí? Que ya son fotografías de larga exposición. Entonces, hay unos parámetros para fotografías de cámara en mano. ¿Qué es cámara en mano? Que yo voy con mi cámara y voy tomando fotos. Que es coger un segundo y dividirlo en 125 partes y trabajar con esa velocidad de obturación. Voy nuevamente a compartir mi pantalla, ¿sí? Para ir al triangulito de la velocidad. Un momentico. Una ventana. Sí, sí se ve bien lo que quiere. Eso es una cámara. Ya ahorita les comparto el pedacito, Eso. Jaime, ya sé cómo se va a ver bien. Ok. Listo, entonces pónganme atención. ¿Qué pasa cuando ustedes le dicen a alguien, venga, tómenme una foto saltando con el celular? ¿Qué pasa? ¿Cómo queda la foto? El movimiento, Borrosa. eso afecta ¿Sí al o movimiento. qué? Borrosa. Exactamente. Queda borrosa. ¿Por qué queda borrosa? Porque resulta y pasa que su movimiento es mucho más rápido, ¿sí? Que la levantada del espejo o de la apertura del sensor de su cámara o celular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aumentar la velocidad para ganarle a su movimiento. Entonces, si yo tengo un segundo y lo divido en 500 partes, yo les aseguro que cuando ustedes salten, ese movimiento va a quedar congelado, ¿vale? Pero si lo dejo en un segundo, ahí como ven en la imagen, el movimiento va a quedar borroso. Ya voy. Noten aquí. Aquí la persona está en movimiento, ¿sí? Y cuando divide el segundo en 8000 partes, o en 4000, o en 500, ¿sí? La velocidad, el movimiento queda congelado. Pero si dejamos que la velocidad sea menor, por ejemplo, 1 segundo, 2 segundos, nunca vamos a lograr eso, ¿vale? Entonces, entre tenga más divisiones el segundo, 4000, 5000, 6000, 500, ¿sí? Va a entrar menos luz, como vieron ahorita en el espejito. O sea, el espejo se levanta
en una cantidad, en una cantidad de segundo muy mínima, ¿sí? Entonces la luz que va a entrar poco. Es como si yo tuviera una ventanita abierta, una puerta, perdón, con una ventana muy pequeña, y ustedes estuvieran mirando por ahí, y yo les dijera, ok, voy a abrir la ventana para que vean. Y yo abro un segundo, y ustedes miran, y pues y cierro, y alcanzan a ver pues algo, ¿no? Pero si yo abro y cierro enseguida, lo que alcanzan a ver ustedes es muy poco. O sea, la fracción está muy particulada y la entrada de luz va a ser menor. Le Claro, puedo dar hasta un ahí. ejemplo. ¿Cómo va el chat, Le puedo dar un Jaimito? ejemplo. Bueno, le voy a dar un ejemplo. Vamos a tomarle la foto a un colibrí, pero queremos que sus alas queden congeladas. ¿Qué necesitamos hacer? Cuadrar la cámara a 1:250 porque necesitamos velocidad, necesitamos capturar, necesitamos congelar, es la palabra, necesitamos congelar. Pero si yo lo coloco a 250, lo que dice Rubén, la entrada de la luz va a ser muy mínima. Entonces la foto me va a quedar oscura. Tengo que compensar con ISO. Llevo la cámara a un ISO 800 a una velocidad de 250. Obviamente, si hay mucho sol, pues la bajo a 400 o 320, más o menos. Pero todo depende también de la luz externa. Pero normalmente, un ejemplo, yo hago una foto a un colibrí, entonces la subo a 400, dependiendo si está muy opaco, entonces vuelvo y la subo. Pero normalmente, si es un día soleado, la subimos de 250 a 360, 320, más o menos el ISO. Y tomamos la fotografía. Queda bien expuesta, queda congelada las alas del colibrí y el ISO. Obviamente con foco de 7.1 para que me enfoque al ave. ¿Ya? Porque, bueno, más adelante van a ver lo que es punto dulce del lente. Pero ese sería más o menos lo que acabó de explicar Rubén en ese ejemplo, en una fotografía a un colibrí. Bueno, ahora viene la apertura del diafragma. Si bien la apertura, el valor de apertura lo damos desde la cámara, esa prácticamente va incluida, físicamente, perdón, va incluida en el lente. Voy a dejar de compartir un momentico aquí mi pantalla para mostrarles cómo funciona la apertura en un lente. Entonces, este es un lente bastante luminoso. ¿Sí alcanzan a ver el agujerito que está en todo el centro del lente? Sí, señor. Ok, listo. Por ahí es donde va a pasar la luz. Entonces, aquí también es inversamente proporcional. Entre mayor sea el número, ¿sí? Entre mayor sea el número, más pequeña va a ser la apertura. Por ejemplo, una apertura de 22, ¿sí? Sería más o menos esa, físicamente hablando, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo bajo el valor de la apertura? Por ejemplo, 7, 7.1, 5.6 o incluso 2.8. El valor que yo le pongo en la cámara me va a permitir aumentar la apertura en el lente. Eso físicamente es lo que pasa. ¿Sí? Entonces, si el valor de la apertura es pequeño, o sea, por ejemplo, 1.8, 2.8, 3.5, ¿sí? Físicamente, ¿qué pasa en el lente? La apertura es mayor. Y si el valor que yo le pongo a mi cámara de una apertura es, por ejemplo, F22, ¿sí? F18 o algo, ¿qué va a pasar? Físicamente, la apertura de mi lente se va a reducir, así como lo están viendo en la imagen. ¿Qué pasa si hay mayor apertura? La distancia focal se disminuye. No. Si hay mayor apertura, hay bueno, más entrada de luz. Exactamente. También. Sí. Entra más luz. Sí.
Y si yo le subo el valor, por ejemplo, a 22, ¿sí? Que queda ese huequito, ¿qué va a pasar? Va a entrar poca luz, ¿sí? Está oscura la foto. Exactamente, va a quedar oscura la foto. Entonces, ya viene la parte bonita. ¿Cómo combinar, sí? ¿Cómo combinar esas tres? Ya les voy a presentar. Ah, otra cosa de la apertura. Si ven el término aquí, profundidad de campo, este acá rojito, ¿sí? Ese término viene Rubén, alguien directo. hace una pregunta, dice, en un lente 50 milímetros, ¿eso funcionaría igual o varía de acuerdo al lente? En todos los lentes, la apertura es la misma. O sea, físicamente, ¿qué va a pasar? Que las cortinillas se van a abrir para dejar pasar más luz y se van a cerrar para dejar pasar menos luz, ¿sí? Pero como decía Jaime ahorita, hay unos lentes más luminosos que otros. Los lentes más luminosos son los que tienen mayor apertura, o sea, los que abren mucho más, ¿sí? Y por ende son los más costosos. Entonces, en todos los lentes, físicamente pasa eso. Las cortinillas se abren o se cierran dependiendo del parámetro que nosotros le pongamos, ¿vale? Pero, como todos los que hemos visto, como en ISO y como en movimiento, en apertura, hay un pero, ¿sí? Pero este pero es bueno. Si yo le pongo a mi cámara que le diga al lente que la apertura sea de 2.8, pues obviamente va a entrar mucha más luz, pero me va a desenfocar lo que yo tenga en segundo plano, así como ven en la figurita que aquí, que tenemos a nuestro sujeto completamente enfocado y el fondo completamente desenfocado. Pero esas son las fotografías más bonitas, las profesionales que llamamos, las que con las aplicaciones nosotros, si no tenemos esa oportunidad, seleccionamos el sujeto y le damos un blur al fondo para dejar el sujeto completamente enfocado. En la fotografía profesional no se hace por medio de una aplicación, sino de una variable netamente física, ¿vale? ¿Cómo pueden hacer un ejercicio de esos? Ustedes ponen su dedo enfrente de su cara y enfocan su mirada al dedo y van a notar que todo lo que está detrás del dedo va a quedar desenfocado. Eso es lo que pasa cuando permitimos más entrada de luz en el lente. Y entonces ustedes dicen, no, pero es que yo quiero que todo me salga enfocado, tanto el primer plano como el segundo plano e incluso hasta el fondo. Entonces lo que debemos hacer es cerrar el paso de la luz, o sea, aumentar el número en la apertura. En este caso que vemos del ejemplo es un F22, miren que la apertura es menor, va a entrar menos luz, pero va a quedar todo enfocado. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Ok. Listo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo tengo una cámara digital en donde vamos a configurar esas tres variables. Es la única forma que se puede hacer con movimiento. Perdón, yo leo el chat aquí. Denme un segundito. Para hacer una fotografía de movimiento, sí. O sea, si tú quieres que el sujeto quede congelado, tienes que aumentarle la velocidad, ¿vale? ¿Qué cámara recomiendan para comenzar? Ya ahorita al final les voy a dar una recomendación de cámaras para los que quieran comprar o los que tengan o los que deseen adquirir. Bueno, entonces pónganme atención. En esta camarita, perdón, en esta camarita, ¿sí? Ahí alcanzan a ver, ¿verdad? Ok. Sí, señor. Listo. Lo tengo en modo manual con velocidad 1/250 con una apertura de 4.5 y un ISO de 12.800. Según mi exposímetro, que es el menos y el más que tengo Sí, aquí, se ve bien. la foto va a quedar bien. O sea, si yo disparo ahí mi cámara, ahí la foto quedaría bien.
entre comillas, ¿no? Pero yo no le puedo subir mucho el valor al ISO, porque ahí la foto me va a quedar ¿con qué? Borroso. Con ruido. Con Con ruido. Ruido. El ISO va directamente implícito al ruido. Entonces yo lo que hago es bajarle el valor al ISO. Por ejemplo, digamos 800. ¿Sí lo ven ahí? ISO 800. Pero si notan que la foto ahí me va a quedar oscura. Está hacia el menos, porque tiene una velocidad muy alta. Entonces, ¿yo qué hago? Yo le bajo la velocidad. ¿Sí ven? Entonces ya es 1/80. Ahí sería la foto, entre comillas, perfecta, técnicamente hablando. Si ven la línea que tengo un más y un menos, el indicador está en el 0. Que merequetengue, dicen por ahí. Yo sé que al principio puede ser complicado, pero esto es de práctica. Cuando practiquemos, luego estos parámetros los vamos a tener, mejor dicho, vamos a configurar la cámara sin necesidad de ver esta pantalla, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo yo ahí? ISO 800, velocidad 1/80 y apertura de 4.5. Si yo quiero tomar la foto ahí, yo disparo y tomo la foto y en teoría la foto debe quedar bien, según el exposímetro de mi cámara, que es esta linecita de tiempo que tenemos aquí, ¿sí la ven? Donde está el más y el menos. Sí, señor. Si la línea de tiempo se echa para el más, ya les voy a mostrar. ¿Qué quiere decir ahí? Jaime, colabórame con eso. ¿Qué pasa si la línea de tiempo se echa para el más? La foto va a quedar quemada, o sea, va a entrar mucha luz. Ahí me quiere decir que va a quedar entrar mucha luz. Sobreexpuesta, sí. Y si se echa para el menos, ¿qué va a pasar? Poca luz. La foto va a quedar oscura. Subexpuesta. Va a quedar, exacto, subexpuesta es el término. La idea es Subexpuesta. que, exacto, la idea es que quede ahí, en el cero. Lo ideal, pues, lo ideal de nosotros, yo tenía la concepción que lo ideal era una línea. Pero muchos hacen la fotografía un paso adelante. Yo a veces le hacía un paso atrás, pero es mejor hacerlo un paso adelante. Pues yo particularmente, yo la hago un paso atrás, así como la ven. Yo, particularmente. ¿Vale? O hasta ahí incluso, ¿sí? Hay gente, exacto, depende de la fotografía, ¿sí? Hay personas que lo hacen un paso adelante o dos pasos adelante. Pero entonces, en síntesis, ese es el triangulito, de la fotografía. Entonces, cuando vayamos a tomar foto, para no estar diciendo, ay, ahora qué pongo, qué no pongo, lo primero que debemos hacer es dejar la variable del ISO fija. Si hay mucha luz, la variable del ISO es baja. Esa no la vamos a mover de ahí para adelante. Digamos, vamos a dejar en 200, por poner un número. Entonces, esa variable queda ahí y no la vamos a mover más, excepto que, pues, las condiciones de luz nos cambien. Listo. Después, ¿qué otra variable es la que vamos a definir? Vamos a definir la variable de la apertura. Entonces, si vamos a hacer fotografías de retrato, por ejemplo, que queremos que el sujeto quede enfocado y el fondo desenfocado, la apertura que debemos hacer es grande, o sea, mayor paso de luz. Y esa la dejamos quietecita, no la vamos a mover más. Entonces, cuando salimos a tomar foto, en sí, ¿cuál es la variable que vamos a estar modificando? La velocidad, de acuerdo a lo que nos diga el exposímetro. Quiero saber si hasta ahí vamos claros. Sí. Profe, disculpe, el exposímetro ya me perdí. ¿A qué te refieres? El exposímetro es un sensor que tienen las cámaras en donde nos indican hacia al menos que la foto va a quedar oscura y hacia el más
que la foto va a quedar con mucho. Ese es el exposímetro. Entonces, por ejemplo, digamos, yo ahí tengo la variable ISO definida en 800. La apertura la tengo definida en 4.5. ¿Sí ven? Pero con esa velocidad la foto me va a quedar oscura. ¿Qué tengo yo que hacer? Bajarle la velocidad para que la foto no me vaya a quedar oscura. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Este es el triángulo de la fotografía. Este es el triángulo. Ese más adelantico lo vamos a ver, Por lo pronto quiero que quede claro el tema del triángulo fotográfico. ISO, apertura y exposición. Para los que tienen el modo profesional o modo manual en sus celulares, tienen que empezar a ensayar. Yo sé que a la primera no les va a salir, eso está completamente claro, pero pues a diferencia de nosotros, que cuando yo arranqué en la universidad, a mí me tocó esa camarita de rollo, ¿sí? Yo tomaba fotos y cuando mandé al laboratorio a revelar, toda la tira de revelado negra, y pague plata, ¿sí? Ya tenía a mi papá yo seco diciéndole, no, es que necesito revelar una foto, y él me decía, uy, pero es que usted, ¿qué está haciendo? Y yo, no, pues aprendiendo, y ustedes ahora tienen la oportunidad, ¿sí? La oportunidad de tomar fotografías, ¿sí? Y enseguida verlas. Por aquí hay una pregunta en el chat, Jaimito. No, ya uno le va cogiendo, exacto, y se va haciendo el ejercicio y uno va aprendiendo a ojo ya a saber exponer. Los que tenemos celulares viejos, ¿qué podemos usar? Bueno, tienen que buscar una aplicación, no sé cuál exactamente, en donde sea modo profesional o modo manual, que le permita a ustedes manejar esas variables. La cámara que trae Lightroom es buena. ¿Cómo así? Profe, lo que pasa es que el Lightroom en los celulares trae un modo de cámara profesional. Ah, ok. No, está equivocado ahí con esa pregunta. No entiendo. Ya entiendo. Por ahí nos están resolviendo, Jaime, que la aplicación de Lightroom tiene una aplicación interna de cámara, ¿sí? Que tiene sino que el Lightroom nosotros solo lo manejamos en el computador, entonces por eso estábamos como perdidos, pero esto es lo bonito, que o sea, nosotros le vamos a enseñar a ustedes todo lo que sabemos, ¿sí? Y si ustedes nos enseñan algo, muchísimas gracias, es bien recibido. Yo no tenía ni idea porque pues yo muy poco tomo fotos por el celular y no sabía que eso. Pero entonces ahí nos dicen que sí, que pueden descargar la aplicación de Lightroom desde la Play Store o desde la App Store. Yo tampoco sabía que la misma experiencia que tiene uno en el celular no la tiene en el computador. Sí, Rubén, ¿Señor? Pues La misma obviamente porque la experiencia que versión tú tienes en el gratuita. celular no la tienes en el computador. No precisamente, pero Venga, por ejemplo, ahí si están puedes haciendo una salir del pregunta, paso, Rubén. ajá. Profe, ¿qué cámara que sea buena para fotos y videos recomienda? Bueno, llegó el tema comercial. Comercialmente hay dos fabricantes de cámara, que es Canon y el otro es Nikon, de las cámaras comerciales. Está entrando a competir fuerte y duramente Sony, ¿listo? Entonces, cualquiera es buena, ¿sí? O sea, yo trabajo con Canon, he trabajado con Canon, he trabajado con Sony, he trabajado con Nikon y todas son muy buenas, ¿vale? Ya la experiencia, por ejemplo, de la gente que se dedica a video,